Gracias por estar con nosotros. Es un gozo, es un motivo de mucha alegría poder compartir con todos los que están en nuestra sintonía. Creo que Dios lo ha permitido para poder ser de bendición, poder ser un instrumento de Dios para sus vidas. Quiero hoy hablar de la restauración de la relación entre los padres, los varones, los papás con los hijos. En esta hora creo que es un tema importante y pido la mayor atención a todos los que están en nuestra sintonía. Escucho algo como que no está bien. Vamos a leer, y quiero utilizar como base el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, donde el ángel del Señor se le aparece a Zacarías y a Elizabeth y le habla del advenimiento de su hijo Juan el Bautista y le dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Una de las grandes batallas que enfrentamos en la época actual es la distancia o el distanciamiento que casi de manera natural se ha establecido entre los padres y los hijos. En una época, por el machismo, y en una segunda época, los últimos 20 o 25 años, precisamente por el papel tan reducido o limitado, la falta de liderazgo de los padres en la vida de los hijos. Es natural encontrarse con casos de los hombres, una gran cantidad de hombres, que no tienen ningún tipo de relación con sus hijos, que no tienen ningún tipo de manifestación de afecto, de cariño, de cercanía con sus hijos. Los que siguieron los pensamientos del machismo antropológico, esos entendían que la relación o la cercanía con sus hijos era una muestra de debilidad, era una muestra de falta de hombría y que al contrario tenían que modelar una figura violenta, rígida, distante, inalcanzable, para forjar en el pensamiento del hijo esa figura fuerte que ellos debían imitar, y en el caso de las hijas, esa roca de hombre donde ellas debían sujetarse. En los últimos tiempos, en las últimas 2 o 3 décadas, hemos estado experimentando otro fenómeno que ha ido desplazando a ese machismo, y entonces está sufriendo las consecuencias de una sociedad que le ha quitado el liderazgo al hombre, que ha marginado al hombre por sus errores, por sus malas conductas, por todo eso malo que conocemos del pasado, pero una sociedad de hoy que le ha quitado todo tipo de liderazgo al hombre, que lo ha apartado de la vinculación con sus hijos y que lo ha convertido en una persona sin ningún tipo de influencia en la vida de sus hijos, porque por un lado no puede modelar un ejemplo digno de ser imitado, y tampoco ha tenido la valentía de cumplir con su responsabilidad de ser guía, de ser protector, de ser líder.
sino que se ha enfrascado en una competencia por ganarse la simpatía de los hijos, olvidando su responsabilidad como padre de forjar el carácter, de modelar el carácter, de proteger, de entrenar y de preparar adecuadamente para la vida en un ambiente de respeto, pero también de amor, de consideración, de cercanía, de vinculación estrecha. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de la sociedad, de los hijos de hoy, los que tienen a sus padres vivos hoy, en este momento que estoy hablando, hombres y mujeres de 60, 70 años para abajo, todos han sufrido los efectos de estas dos conductas que acabo de señalar. Todos han experimentado los efectos de estas dos conductas. Y entonces, en resumen, tenemos un padre, un hombre que tuvo el privilegio, la dicha de convertirse en padre, pero que por asumir esas conductas equivocadas, unas y otras, por no tener la noticia o rechazar, seguir la noticia del Evangelio, la instrucción que viene de parte de Dios, hoy no representan nada significativo para la vida de sus hijos, trayendo como consecuencia muchos hijos que aún teniendo sus padres vivos, no tienen ninguna representatividad en la vida de ellos, no tienen ningún valor en la vida de ellos. Y eso es triste, eso es doloroso, eso es lamentable, eso es frustrante. Y la pregunta obligada ante el panorama que acabo de describir es la siguiente: ¿es el deseo de Dios eso? ¿Estuvo eso en el plan de Dios? ¿Quería Dios que los padres se alejaran de sus hijos? ¿Quería Dios que los padres tuvieran una distancia que los separara del corazón de sus hijos? ¿Quería Dios que los padres se fueran de la casa y olvidaran a sus hijos? ¿Quería Dios que los padres perdieran su autoridad en la vida de sus hijos? Obviamente que no. Nunca ha sido ese el deseo de Dios. Nunca ha sido el propósito de Dios que tal cosa ocurra. Ahora bien, todo eso ha venido como consecuencia de no seguir la instrucción que vino de parte de Dios. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías y a Elizabeth, sobre todo a Zacarías, cuando se le aparece aquí el ángel del Señor, en los versos que decimos o que leímos, una de las cosas que le dice el ángel del Señor a Zacarías es: tu hijo, el instrumento de Dios que viene a través de ti y tu esposa, que vendrá con una unción del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre, viene con propósito de parte de Dios, y dentro de sus asignaciones está esta. ¿Cuál? Él vendrá con el poder, Él vendrá delante en el espíritu y el poder de Elías. El profeta Elías fue conocido como el profeta de poder, el profeta de los eventos sobrenaturales, el profeta que hizo descender fuego del cielo, el profeta que desafió al rey. Y el ángel del Señor le dice a Zacarías: tu hijo viene con esa unción, tu hijo viene con esa capacitación del Espíritu Santo, tu hijo viene en esa dimensión espiritual, tu hijo viene con esa línea impartida por el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que necesita o que va a hacer en mi pueblo es volver los corazones
de los padres a los hijos. Volver los corazones de los padres a los hijos. Conectar a los padres con los hijos. Vincular a los padres con los hijos. Desaparecer esa distancia. Esa distancia que la ha generado Satanás. Esa distancia, esa desconexión que la ha producido el enemigo, el usurpador, el mentiroso, el perturbador. Cuando usted lee la Biblia y ve cómo Dios se revela a la humanidad como el Padre, y usted ve la figura, la idea que tiene la gente de un padre, entonces usted se va a dar cuenta que a la gente le va a dar trabajo, dificultad asimilar el amor, la responsabilidad, el cuidado, la provisión de Dios para su vida, porque lo que tienen como figura paternal son modelos falsos, modelos distorsionados. Y por eso esto es muy importante. Porque los padres vamos a reflejar el modelo de Dios de relación con la humanidad. Si tú has tenido un buen padre, un padre preocupado, un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre vinculado a tu vida, tú vas a poder entender todo lo que Dios dice y todo lo que lo define como nuestro Padre Celestial. De ahí la importancia de esto. El profeta, el ángel del Señor le dice a Zacarías, el sacerdote: Zacarías, tu hijo vendrá con la unción de Elías, con poder y autoridad. Y tu hijo, una de las cosas que va a producir en medio de esta sociedad que se ha volcado a la impiedad. Habían pasado cientos de años. Después del silencio, Malaquías fue el primero que profetizó esto allá en Malaquías capítulo 4, verso 6. Hablando del porvenir glorioso, de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y aquí el ángel del Señor le declara a Zacarías: el que va a hacer eso es tu hijo va a trabajar con eso, viene con esa unción para producir eso. ¿Para qué? Volver los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes a la actitud de los justos. ¿Para qué? A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Yo quiero decirle a todos los padres que me escuchan: nadie estudia para ser papá. No hay universidades. Yo creo que deberían inventarse unas cuantas cátedras para enseñar los principios de paternidad. Nosotros los cristianos debemos trabajar en eso. Nosotros los cristianos debemos preocuparnos por el tema de la familia. Nosotros los cristianos debemos enseñarle a este mundo que ha perdido el norte en un tema tan fundamental como es la familia, el funcionamiento, la definición de roles, de deberes y responsabilidades en el seno de la familia. Hasta hace 3 o 4 décadas, con todas sus fallas, teníamos modelos de familia que nos daban una idea de cuáles eran nuestros roles, cuáles eran nuestros deberes y responsabilidades, pero en las últimas décadas todo eso se ha distorsionado. Ha llegado el divorcio, ha llegado la emancipación de la mujer, ha llegado la mente liberal, ese liberalismo, y por supuesto todo el desorden de perversidad, de pecaminosidad, de corrupción. Entonces, yo quiero decirle a los padres que me escuchan: tenemos que trabajar en acercarnos al modelo de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la unción que le dio a Juan, la unción que tenía Elías, para nosotros ser instrumentos de Dios, y que a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de lo que Dios proyecte en nuestras vidas, hagamos volver el corazón de los padres a los hijos. Los padres y las madres tienen que acercarse a sus hijos. Hay que olvidarse de todos esos modelos y todos
esos elementos del mundo materialista que han limitado la paternidad y la maternidad a proveerle cosas materiales, disfrutes y placeres a nuestros hijos y a celebrarle todo lo que hagan aun cuando fueren malas conductas. Eso no es lo que debe pasar en una relación de padre e hijos. Lo que debe pasar es cercanía, cuidado, protección, responsabilidad, compromiso. Eso es lo que Dios espera y eso es lo que estamos predicando en el nombre de Jesús, porque eso es lo que produce el Evangelio en la vida de la gente. Cuando yo me convierto a Cristo, yo quiero hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo compromiso de hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo interés en hacer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que yo debo cuidar a mis hijos, que son herencia de Jehová, que no debo dejarlo sin disciplina, pero que lo debo amar, que no lo debo exasperar, que debo instruirlo. La palabra de Dios me dice todo eso y cuando yo me convierto y quiero hacer la voluntad de Dios, voy a trabajar para caminar en esa dirección. Y yo creo que como iglesia del Señor, y nosotros desde esta tribuna somos parte de esa iglesia, debemos proclamar esta verdad. Es tiempo de que se vuelva el corazón de los padres a los hijos. No limite la vinculación con tus hijos a cosas materiales o al papel que la sociedad te ha asignado. La sociedad está loca. La sociedad del siglo XXI está loca. Está loca. Yo creo que esto es señal de que la venida de Cristo está a la puerta. O si no, Dios va a producir algo impactante como la Torre de Babel, como la quema de Sodoma y Gomorra, un juicio poderoso, algo grande va a pasar. Porque así como estamos, no vamos a seguir. Vamos hacia la autodestrucción como humanidad. Todas estas locuras de ideología de género, todas estas locuras de mente liberal, de transexualidad, de padres irresponsables, de crianza por control remoto, toda esta locura va a hacer colapsar la humanidad. Ya la está haciendo colapsar. Mi consejo final es que como padres y madres que amamos a Dios, que respetamos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, debemos volver nuestros corazones a nuestros hijos. Vamos a acercarnos a nuestros hijos. Vamos a tratar de transferirle nuestra fe. Vamos a preocuparnos un poquito más para relacionarnos con ellos. Nos da trabajo, estamos muy ocupados, tenemos tantas cosas. Vamos a salir a comer con ellos. Vamos a invertir tiempo, vamos a preocuparnos, vamos a meternos en su vida. Vamos a orar por ellos. Yo siento que los padres no están orando por sus hijos. Yo le puedo testificar que no hay un día que yo no ore por mis hijos. No hay un día que yo no ore, que yo le pida a Dios por mis hijos. Ya mis hijos son 2 hombres, son responsables de sus actos, pero yo me siento comprometido de la A a la Z con la vida de ellos. Y eso será por siempre. Y estaré presente hasta donde ellos me lo permitan. ¿Por qué? Porque yo he entendido que debemos volver los corazones de los padres a los hijos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Oremos. Padre, mira toda esa gente que ha entendido tu palabra, que ha recibido este mensaje. Oh Señor, completa tu obra en la vida de ellos. Por fe, creo que hoy comienza una revolución espiritual en la mente y el corazón de los padres y madres que me han escuchado. En el nombre de Jesús, que se produzca a partir de este momento una revolución espiritual en la vida de los padres y los hijos para volver sus corazones a sus hijos. Para volver sus corazones a sus hijos, para que sus hijos sean parte de un pueblo bien dispuesto para el Señor. En el nombre de Jesús, por fe,
lo declaro. En el nombre de Jesús se terminan las enemistades. En el nombre de Jesús se terminan los conflictos. En el nombre de Jesús esa brecha, ese distanciamiento desaparece. Hay unidad. Por fe lo declaro, que los padres salgan a buscar a sus hijos, que los hijos salgan a buscar a sus padres, que se quede atrás el rencor, el odio, la rencilla, los malos pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se acabó el tiempo. Quisiéramos seguir, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias por estar con nosotros. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Oren mucho por el ministerio La Batalla de la Fe.